Soy Diego Armando Narváez Bastidas, soy tecnista con especialización en, en nutrición animal sostenible y con experiencia de más de 14 años en la producción de cuyes, especialmente pues trabajé en el SENA Lope Pasto, em, y actualmente laboro como instructor de la misma entidad. Digamos, para ese evento, el tema mencionado sería alimentación consciente para cuyes. Perdón, acá, que no me deja mirar esto acá. Listo. Alimentación consciente para cuyes en el sur de Colombia, mejorando su bienestar y su productividad. Como sabemos, en los aspectos productivos, la alimentación de todas las especies, y netamente acá en Nariño, hablando sobre la especie que es el cuy, la alimentación tiene un costo elevado del 70 y el 80%. A eso vamos a hablar de los concentrados, ¿sí? Y el 20% también lo ocupa entre la sanidad, la genética y las instalaciones. Teniendo en cuenta esto, el concentrado a nivel nacional es muy costoso. Ahorita un bulto cuesta alrededor de 130, 140.000 pesos. Y hay muchas, digamos, muchos problemas porque a nivel nacional solo se maneja un tipo de concentrado y a una proteína entre el 18 o el 20%. Aquí básicamente, hablando de las condiciones, es importante que los cuyes ya no se los tenga en la cocina o, digamos, en el piso, como era la costumbre, como era la costumbre ancestral, pero ahora ya se vienen, digamos, capacitando, incluso pues desde mi trabajo como instructor, ya les vengo dando la importancia de las instalaciones, los galpones, que tienen unas ciertas medidas, tanto para clima frío, clima caliente, y es importante eso porque si nosotros miramos en la cuestión del piso en comparación con los galpones, pues ahí hay animales de, digamos, de todas las familias y vamos a tener un problema de consanguinidad, ¿sí? Ellos no van a poder diferenciar entre familias, pero si nosotros lo hacemos de una forma organizada, estos animales van a cumplir todos los requerimientos que nosotros queremos. ¿Y por qué hablamos de nutrición aquí? Porque es importante hablar de las instalaciones y sobre todo del mejoramiento genético de esta especie. Para ello es importante también la sanidad. Hay algunas enfermedades, sobre todo aquí en Colombia o aquí en Nariño específicamente, solamente conocemos algunas pocas. Entre algunas les menciono que es la salmonelosis, parásitos como la coccidia o la neumonía o la yersinia y sobre todo también un problema metabólico que conocemos en, digamos, el timpanismo. Aquí tenemos un animal que tiene una sarna que es ocasionada por un ácaro y eso depende también de las instalaciones. ¿Por qué les coloco un cuy solo ahí con el piso, mejor dicho, en pésimas condiciones? Porque miren que eso es el descuido de muchas personas. Tienen buenas instalaciones, pero se descuidan en cuanto a, digamos, a la higiene o la salubridad. Y de eso depende también el bienestar animal para que cumpla con todo lo que nosotros queremos. Entonces, miren, aquí tenemos unos animales en pésimas condiciones, unos animales enfermos, y en la parte derecha de mi pantalla tenemos unos animales sanos. Entonces aquí básicamente, como ya es de conocimiento a nivel mundial, en el Perú se conocen tres razas ya mejoradas, como es la Perú, la Andina, la Inti, y aquí les coloco los parámetros de de cada raza. Entonces, si ustedes van a mirar cuántos gazapos por parto, la Perú tiene dos, la Andina cuatro, la Inti tres, la Inca tres, ¿sí? Y básicamente, si nosotros nos damos cuenta, en esas razas tenemos tres animales, digamos, específicos por su color, que es la andina, el color blanco, y su característica específica de este animal es el número de crías, o sea, es prolífico. A diferencia de la Perú, que es ganancia de peso, ¿sí? Por día, que es del canal de carne, como ustedes se pueden dar cuenta en los parámetros, es la de color rojo, la línea Perú. Y la otra es la línea INTI, que es la característica de ella, la resistencia, porque puede tener de la andina y puede tener del Perú, pero cada uno tiene su característica específica. Si hablamos de la Inca, es un animal que llega hasta cierto punto a tener buenos pesos, promedio de ganancia de peso por día, pero aquí la que más nos va a representar son dos y la que deberemos, perdón, la que posiblemente debemos manejar para un mejoramiento genético que sería la andina con la Perú.
Básicamente, ¿por qué les coloco estos parámetros? Porque es importante, por ejemplo, que el peso al nacimiento, en los 14 años que manejé esta especie, yo venía registrando los pesos al nacimiento y el peso promedio cuando empezamos, porque estos animales cuando llegaron al SENA, nos llegaron de línea, ¿sí? Que son animales mejorados, los trajimos aquí a Pasto, los adaptamos y poco a poco fuimos haciendo mejoramiento genético y seleccionando los animales de mejor peso, al nacimiento, al destete y asimismo como hasta las 4 semanas. Con esos pesos podemos determinar que esos animales sean buenos, ¿sí? Porque eso nos garantiza que cada vez que vayamos a tener mejores padres, esos animales van a ganar más peso, pero hay que tener en cuenta en esto la alimentación. Estos animales mejorados van a exigir más alimentación de mejor nutrición, ¿sí? Para eso, ahora yo les voy a mencionar también sobre la alimentación y la nutrición. Entonces, aquí miramos un pasto, ¿sí? Que se lo coge en la mañana, sobre todo en clima frío, toca cortarlo en la mañana y dejarlo a orear por lo menos unas 18 horas a 24 horas para darlo, como quien dice, la alimentación, la alimentación al día siguiente. Entonces, ahora más adelante les voy a explicar por qué. Es importante también cumplir con los requerimientos del CUI. Nosotros acá manejamos unas proteínas. Entonces pasemos a la parte de la alimentación y quiero que de aquí en adelante, pues para los estudiantes, para los que estén interesados, cuando quieran conocer de CUIs, primero es importante conocer la alimentación, porque este CUI es muy, digamos, muy susceptible a los cambios bruscos de alimentación. Entonces, tenemos dos alimentaciones. La una que va hasta el estómago, que es la parte enzimática, ¿sí? Y la otra alimentación que la va a ser en la parte del ciego. Entonces hay que entender que este animal es monogástrico y hay que entender también, ¿sí? Es importante que la especie da más, o digamos, se enfoca más en la alimentación de forrajes. A veces tenemos un cuy y empezamos a darle frutas, empezamos a darle muchas verduras, entonces se nos timpaniza y después vienen los problemas. Básicamente porque miren que el animal es más de fibra, ¿sí? Entonces, al tener dos tipos digamos, de digestiones, la una que es bacteriana y la otra enzimática, que es en el estómago, este animal también hace la cecotrofia, como los caballos. La alimentación de ellos oscila en dos alimentaciones en el día, o sea, 40% en el día y 60% en la noche porque es un roedor que consume su alimentación en horas de la noche. Entonces es importante, miren que hay unas heces duras que son en la mañana y por lo general las heces blandas son en horas de la noche. Partiendo de la importancia de la digestión o su anatomía fisiológica, de cómo es que el animal hace el transporte de sus alimentos al cuerpo, hay unos nutrientes que requiere el cuy. Entonces, eso es lo que yo vengo trabajando desde los 14 años y mi experiencia, y más ahora por mi profesión también. Eso es lo que debería existir o estas fases deberían existir para los que hacen los concentrados. Lastimosamente, como les comentaba, solamente a nivel de Colombia solamente existen digamos, en Finca Cuyes, pero, me disculpan que de nombres así con productos de concentrados, por ejemplo, Finca Cuyes viene al 20 y hay otro que viene al Contegral que viene al 18. Entonces, miren, ahí tenemos una deficiencia en cuanto a las fases. Para las gestantes necesitamos una proteína del 16%. Para los gazapos, de los que nacen del 0 hasta a los 15 días, porque a los 15 días se destetan, teniendo en cuenta que este animal es un animal que acelera en su crecimiento, ¿sí? Ya en la parte de levante, que son de los 15 días, más o menos hasta los 60 días, va a una fase de 18% de proteína, y para los de engorde, que ya son los que alcanzan entre 900 y llevarlos hasta 1200 o 1400, es la proteína que necesita este animal. Entonces, si nosotros entendemos esta importancia, nos vamos a evitar un montón de problemas que se nos ha presentado a todos los productores, sobre todo en hembras que se vuelven gordas, se va a dificultar en el tiempo de digamos, de la gestación, no vamos a tener hembras preñadas, y asimismo las hembras también que están cerca a parir va a tener animales grandes y eso se va a convertir
parto distóxico y eso va a ser problema porque vamos a perder las crías y vamos a perder a la reproductora. Hay que tener en cuenta dos cosas, siempre les digo a mis aprendices y a los que siempre preguntan o me escriben en el canal de YouTube que tengo sobre crianza de cuyes, que hay que diferenciar dos cosas, qué es leguminosa y qué son gramíneas. Entonces, las leguminosas son las que tienen alto contenido en proteína y las gramíneas son las de hoja ancha y son las que tienen un poco más bajo la proteína. A eso vamos a tener tres sistemas de alimentación, la una que con solo forrajes, la otra que es alimentación mixta, más digamos forraje más concentrado, y la tercera es solamente concentrado. En esta, la que más se recomienda es la segunda, la alimentación con forrajes y concentrados, pero ya en mi especialidad como nutricionista en la alimentación animal, he venido trabajando los sistemas silvopastoriles para evitar los costos de concentrados y asimismo también hacer una dieta exclusiva para esta especie. Entonces, como podemos hacer los comparativos, normalmente, digamos, los concentrados de cuyes, como les mencionaba, vienen al 20%, ¿sí? Pero tenemos una especie que es muy buena, aunque hay que tener un poco de cuidado porque tiene mucho contenido en agua y puede timpanizar sobre todo algunas especies como el cuy, que tiene el 26% en proteína. Entonces, si nosotros hacemos un establecimiento o un cultivo de esto, podemos hacer unas harinas y podemos involucrar en la alimentación de estos animales. Es mucho más económico, tenemos un banco de proteína, ¿sí? Y lo tenemos digamos, en una forma disponible, natural, que no hay que echarle mucho riego, porque si no llueve, pues ellos van a ayudar también a mantener el suelo con la humedad y, y muchas cosas que nos sirven los sistemas silvopastoriles. Entonces, sobre todo en la parte de la alimentación y la nutrición de estos cuyes, aquí yo tengo unas mezclas específicas con digamos, con la proteína, dependiendo de la fase de estos animales. Teniendo en cuenta, y nuevamente yo reitero, este animal como es monogástrico y es herbívoro, entonces miren que la alimentación está fundada más en la parte de forrajes. Entonces yo me estoy evitando la parte digamos, del suministro de concentrado, pero si yo le quiero dar un valor agregado para suministrar los minerales que de pronto estén deficientes, porque hay enfermedades también que nos limitan la producción, ¿sí? A veces hay deficiencia de vitaminas, deficiencia de minerales, sobre todo el cuy también por su escasa, digamos, nutrición, no alcanza a sintetizar la vitamina C y hay que tener cuidado con eso. A veces hay que suplementar esta vitamina en polvo o la podemos suplementar también por la parte del agua. Entonces, miren, si ustedes pueden mirar, aquí también hay otras fuentes, digamos, en pastos de clima frío, y suplen la necesidad de la fase. Entonces, miren, por lo menos hay unas que se elevan, ¿sí? Por ejemplo, la hoja de calabaza más la alfalfa tiene el 25% de proteína, más la hoja de calabaza que tiene el 30%. Si nosotros hacemos un equilibrio, podemos llegar a tener una proteína del 23,5. Entonces, miren, es mucho más rentable sembrar que estar disponibles a solo la compra de concentrados. Y digamos ya en la parte productiva, lo que nosotros nos interesa de esta especie netamente es el incremento de peso de animal y también animales prolíficos. ¿Sí? En este caso, pues vamos a tener más crías, hembras que se preñan fácilmente y partos que no van a tener ninguna dificultad, ¿sí? Como les había hablado, pues el parto distóxico, ¿sí? Y ya casi ya estamos finalizando, hay un comparativo entre Ecuador, Perú y versus nosotros que nos encontramos en el sur y ahorita darle importancia a esta cadena productiva a nivel nacional que ya se reconoce al CUI como cadena alimenticia y estamos ya en los preparativos para que sea reconocido este animal como la parte de alimentación o soberanía alimentaria y también digamos, de emprendimientos. Miren que acá en el Perú ellos lo consumen de 1.000 gramos, pero acá en el sur de Colombia nosotros lo tenemos un poco más pesado de 1.200 a 1.400
y es por la exigencia de nuestro plato típico, que es el cuy asado. Entonces miren que el cuy tiene que ser un poquito pesado, más grande, para que el cuerito sea tipo galletas, mientras que usted lo consuma sea como más crocante. A diferencia del Perú y Ecuador, ellos tienen otros platos, que sobre todo es el cuy frito, ¿sí? Y cuyes guisados y en diferentes presentaciones, pero aquí en Nariño el que más se disfruta y el que más se consume es el cuy asado. Entonces, para la invitación de ustedes, para quienes estén presentes en este evento, es importante que conozcamos un poco más sobre la nutrición y alimentación y también las instalaciones para que no tengamos dificultades en esta especie, ¿sí? Yo les dejo aquí como un tema, ¿sí? Que yo ya lo he venido trabajando y ya llevo alrededor de unos 5 años, que es la implementación de los sistemas silvopastoriles en la crianza de cuyes. Entonces, ¿por qué me voy al tema? Mire, si mi tema dice alimentación consciente para cuyes en el sur de Colombia, mejorando su bienestar y productividad, estoy dándole un valor agregado para que el cuy consuma un producto orgánico, digamos un producto económico, y asimismo cumpla con los requerimientos para nuestro beneficio. Entonces aquí sería la invitación que involucren no solamente en cuyes, sino en todos los sistemas, ya sean para cerdos, para gallinas, porque también lo he venido trabajando en la cuestión de pollos de engorde, en la cuestión de ganadería, haciendo bloques nutricionales, en la parte de cuyes también realizando estos tipos de bloques. Y finalmente invitarlos, si tienen algunas preguntas, después en algún tiempo me pueden escribir por todas las plataformas, ya sea en TikTok, YouTube, Facebook, y mi canal se llama sot.diegonarváez, es un canal exclusivamente sobre la crianza de cuyes. Ahí les comparto el correo, les comparto mi número y muchas gracias. Cualquier pregunta que ustedes tienen, estoy dispuesto a contestar. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias a usted, doctor Diego Narváez, por su intervención. Sí hay una pregunta en el chat, la cual dice, ¿la conversión alimenticia en cuyes se ha establecido? Y si es así, ¿de cuánto es? Miren aquí más o menos, teniéndola en cuenta, podemos regresar, ¿sí? La conversión alimenticia por cada especie, miren, ahí está. Por ejemplo, para el Perú, que es la que más, digamos, la que más valor toma en la fusión digamos, de carne. Ahí tenemos el valor que es de 3, la andina de 3,5, la INTI de 3,5 y la ENCA de 3,5. O sea, ahí la invitación sería también no solamente la conversión alimenticia, ¿sí? Sino de tratar de hacer mejoramiento genético sobre estos animales para el número de gazapos, ¿sí? Porque normalmente cuando hablábamos de cuyes, estoy hablando a más o menos hace unos 15 años atrás, solamente teníamos que, digamos, hembras que parían 2 o 3 aquí en Nariño. Pero en lo que yo he venido trabajando, yo he tenido animales de 4 y 5 con buenos pesos al nacimiento, de 150, 170 gramos, y así sucesivamente en el destete. Miren que ya me estoy ganando 2 animales más. Entonces, miren que la conversión alimenticia también es importante para que estos animales cumplan con todos los requerimientos nutricionales. Muchas gracias, Diego. Acá Eh, dice, ajá, hay unas 2 preguntitas más. Señor, dice, la otra pregunta dice, ¿se sabe el consumo per cápita de los cuyes? Pues como referencia nosotros siempre tomamos que el 30% de su peso vivo, que esta es una de las especies que más consumen, el 30% de su peso vivo es lo que consumen. Es decir, por ejemplo, si un cuisito de 1.000 gramos, eh, digamos, para cumplir con el requerimiento deberían ser 300 gramos de forraje que debe tener a disposición. Pero ya en práctica, en la cuestión empresarial, para mirar cuánto es el desperdicio, lo subimos un poquito a 10, ¿sí? Para que sea el 40%. Entonces ahí tenemos como quien dice el desperdicio, cuánto se nos va en producir el pasto, y ese es como el valor que le damos a este animal. Hay otra pregunta que dicen que ¿qué razas son ideales para la producción en climas cálidos? Pues netamente la que yo recomiendo es la Inti. Como habíamos dicho,
la Intis, la de color amarillo, y tiene la capacidad de la resistencia, pero hay que tener en cuenta que no es tanto el clima, sino son los galpones. Si nosotros no tenemos animales bien adaptados, ¿sí? A estos climas, estos animales van a sufrir sobre todo con la neumonía, porque ellos no se adaptan muy fácilmente a esos climas, que a veces un día hace frío, al otro día hace calor, y es muy complicado, entonces siempre se dispara. Aquí la invitación para que los puedan adaptar, y no solamente en esta especie de cuyes, y también de tener en cuenta en todas las especies, es manejarlos desde el destete. O sea, se desteta un animal más o menos de unos 15 o 20 días, teniendo en cuenta que en otras especies, pues el destete es mucho más largo. Es importante en esa fase porque los animales no tienen ninguna maña alimenticia. Entonces usted, por ejemplo, si los compró en una granja donde tenía pastos mejorados, ¿sí? Estos animales se van a adaptar fácilmente. A diferencia, si usted los compra grandes, que ya están listos para la producción, esos animales se van a sufrir. Y es probable que esos animales ya tomen una enfermedad y que si usted no los descarta, esos animales ya tienen, digamos, como esa disposición a esa enfermedad y posiblemente genéticamente va a ser dispuesta para esos animales que vienen a futuro. Entonces, la recomendación es adaptar a los animales. Si algún animal se enferma, inmediatamente se descarta para evitar ese tipo de inconvenientes genéticos. Y asimismo, teniendo en cuenta pues las razas, eh, dependiendo pues, ¿no? Sobre todo en la parte de clima frío, nosotros trabajamos lo que es la andina y la Perú por la cuestión de ganancias de cría y ganancias de peso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Diego, por su participación, su intervención, muy interesante. Y también les hacemos la invitación a que sigan participando con nosotros en estos espacios de aprendizaje. A continuación, Muchas gracias. vamos a darle paso a los análisis de artículo por parte de los estudiantes. El primer estudiante en participar va a ser el estudiante Jean-Pierre Pereira Castellanos con su tema Efectos de los niveles de proteínas sobre el desempeño de codornices japonesas en fase de postura. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Jan, sí lo estamos escuchando. Dame un segundito y ya te comparto las diapositivas. Vale. Me confirman si ya están viendo.